Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al rey. El rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 23, donde dice: Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Los ancianos hacen una recomendación al apóstol Pablo. Sin duda, la habían pensado antes y estaba preparada para esta ocasión. Procedente de los ancianos de la Iglesia, era algo que Pablo no debía de rehusar. Se trataba de demostrar públicamente que no había razón para las acusaciones que le formulaba, por la que debía de identificarse él públicamente con las costumbres y compromisos propios del entorno judío. Ellos pensaban que si se le viera tomar parte en las ceremonias judías y lo hacía públicamente, lo curioso que la experiencia histórica en relación con el fanatismo religioso no le llevará a pensar en un modo diferente. No existe peor tosudez que la de aquel que, considerándose en posición de la verdad, tiene en mente imponerla a otro y hacerlo a cualquier costo. Sigue diciendo este versículo: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Comienza aquí la recomendación por un breve informe. Entre ellos, es decir, en el pueblo que estaba en Jerusalén, por aquellos días había 4 varones judíos que habían hecho voto y había llegado el final del mismo. Eran sin duda creyentes de origen judío que habían venido a la fiesta de Jerusalén. El voto a que se refiere era el voto Nazaret, como así nos muestra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, y concretamente los versículos del 1 al 21. Este voto comprometía a un israelita para el servicio total a Dios durante un tiempo determinado. El cumplimiento del voto, al llegar el término del tiempo comprometido delante de Dios, exigía un ritual descrito en la ley. Primeramente, nótese que tenían que traer cada uno de ellos un cordero de 1 año para ser ofrecido en holocausto. También una cordera para la expiación, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, un canastillo de torta sin levadura y sus libaciones, tal como señala aquí, precisamente en Números capítulo 6 y los versículos 14 y 15. También incluía el cortarse el cabello, que había crecido durante el tiempo del nazareato, ya que no podía ser cortado mientras durase el tiempo del voto. Con el corte del cabello quedaban libres del compromiso contraído. El cabello cortado debía ser quemado junto con el sacrificio de su ofrenda, tal y como dice Números capítulo 6 y versículo 18. Aunque eran creyentes cristianos, toda promesa a Dios debía de ser cumplida. Y hay una advertencia también en el Antiguo Testamento, en este caso en Eclesiastés, capítulo 5 y versículos 5 y 6, donde dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Así que notamos que el voto nazareo era un voto muy, pero que muy serio, y era contraído personalmente con Dios. Así que el costo de todo era alto, pero servía como expresión de su sinceridad delante de Dios, con el que se habían comprometido para servirle. Parece ser que estos 4, al final del tiempo del voto, no podían correr con los gastos que ocasionaba
el ceremonial antes mencionado. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Jacobo y los ancianos notamos que aconsejaron aquí a Pablo que tomara a estos 4 hombres y que se uniese a ellos en sus ritos de purificación y además pagara los gastos. Se entiende que Jacobo mismo sabía acerca del voto nazareo, ya que Eusebio, el historiador de la Iglesia, cita de un libro escrito por Hegesipo, que pertenecía a la generación que vino después de los apóstoles. En la cita de Hegesipo presenta a Jacobo como un nazareo. Aunque los 4 hombres habían hecho un voto nazareo, Pablo mismo evidentemente no lo había hecho. Por lo tanto, los ritos de purificación para él y para los 4 hombres no pueden haber sido el mismo. Pablo había llegado a Jerusalén y lo había hecho desde el territorio gentil, así que por lo tanto estaba ceremonialmente impuro. Tenía que someterse, por tanto, a la purificación levítica antes de poder ser el benefactor de los 4 nazareos y participar también en sus ceremonias. Para él, los días prescritos para la purificación terminaban en una semana. El tercer día de esa semana fue rociado con agua de expiación, como así lo muestra el versículo 26. En el 6º día tuvo lugar un segundo rociamiento, como así lo muestra el versículo 27. Después, cuando se programó el ofrecimiento de los sacrificios, Pablo pudo sufragar los gastos de los 4 nazareos. Él pudo tomar parte en la ceremonia solo cuando él mismo estuvo levíticamente puro. En el 7º día de la purificación de Pablo, el tiempo de la abstención de los nazareos también había concluido, como así muestra en Números capítulo 6 y versículo 3. Y si Pablo buscaba obtener limpieza espiritual en un periodo de una semana, no habría sido necesario que se rapara la cabeza. Al pagar los gastos de los 4 nazareos, al ir al sacerdote con ellos para fijar el tiempo de los sacrificios y a participar en los ritos de purificación, Pablo estaba demostrando que él era un judío que respetaba la ley. Una demostración era visible de su integridad como judío. Sería mucho más efectiva que una extensa explicación. Él hizo efectivo el viejo refrán que dice: una imagen habla más que 1000 palabras. Los líderes de la Iglesia, y también Pablo, esperaban que los judíos cristianos en Jerusalén estarían dispuestos a ver que los informes que habían recibido acerca de la enseñanza de Pablo eran totalmente falsos, ya que pagar los gastos de los 4 nazareos fue considerado como un acto de piedad. Los líderes anticiparon que la participación de Pablo en las ceremonias, aun cuando él mismo no fuera un nazareo, convencería a los judíos cristianos que él era un tradicional hijo de Abraham. En resumen, la asociación de Pablo con los 4 nazareos había de ser una evidencia abrumadora que él era un judío respetuoso de la ley de Dios en todos los sentidos. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación. El texto occidental agrega tanto como elimina material de este versículo. Las palabras añadidas en letra bastardilla se presenta que muestren la diferencia entre los cristianos y los gentiles. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos, es decir, los cristianos judíos, no tienen nada que decirles, porque le mandamos y decretamos que no observaran nada del estilo que ellos llevaban los judíos, salvo mantenerse alejados de lo que se ofrece a los ídolos, de sangre y de inmoralidad sexual. El agregado no añade nada al sentido del texto y aparece como una paráfrasis. Por este motivo, los eruditos eliminan lo agregado y adoptan la versión más breve. Por el contrario, el texto occidental ha omitido una de las estipulaciones del Concilio de Jerusalén, como es abstenerse de comer carne de animales estrangulados. Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén querían evitar cualquier malentendido acerca del asunto en esta cuestión. Ellos sabían que el asunto tenía que ver con los cristianos judíos que vivían en la dispersación y no de los cristianos gentiles. No obstante, los ancianos pensaban que era sabio repetir las decisiones hechas por el Concilio de Jerusalén para que todo el mundo se diese cuenta de que no exigía a los cristianos gentiles observar las leyes y las costumbres ceremoniales de los judíos. La repetición no fue hecha con el propósito de instruir a los delegados cristianos gentiles. Ellos ya habían sido instruidos por Pablo, conocían las reglas prescritas y disfrutaban de su libertad en Cristo Jesús. Los líderes de la iglesia en Jerusalén reiteraron las estipulaciones para implicar que ya habían resuelto la situación de los cristianos gentiles, pero no de los cristianos judíos. De hecho, la iglesia tendría que convocar a otra reunión para debatir el asunto de la libertad en Cristo para los creyentes judíos. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando escribe aquí al día siguiente, se está refiriendo al tercer día del arribo de Pablo a Jerusalén. De manera que si Pablo llegó a Jerusalén un viernes y se reunió con Jacobo y los ancianos un sábado, el tercer día sería entonces el domingo, es decir, el día de Pentecostés. Cuando Pablo llevó a los 4 nazareos a un sacerdote en el templo aquel domingo de Pentecostés, él mismo tenía que someterse a una semana de purificación para poder calificar como patrocinador de ellos. El tercer día de su proceso de purificación, es decir, el martes, el sacerdote lo había rociado con agua de expiación, lo mismo que había hecho el séptimo día, es decir, el sábado. Los días especificados para la purificación eran el tercero y el séptimo, tal y como dice en el Antiguo Testamento Números capítulo 19 y versículo 12. Nótese que Pablo mismo no habría podido hacer el voto de Nazareo, por lo cual tuvo que unirse a los 4 hombres en los ritos de purificación, que se prolongaron por una semana. Más tarde, hablando en su propia defensa ante el gobernador Félix, Pablo testificó que él estaba ceremonialmente limpio. Había ido al templo llevando ofrendas para los pobres, es decir, para su propio pueblo,
tal como veremos más adelante en el capítulo 24 de Hechos, versículos 17 y 18. Esta información no nos dice nada de que Pablo haya pagado los gastos por los nazareos con las ofrendas que había llevado a Jerusalén. Se supone que los gastos los sufragó de su propio bolsillo, de su propio dinero. Además, al pagar él sus gastos, los nazareos pudieron completar la ceremonia prescrita. Según las reglas judías, la presentación de los sacrificios y el rapado de la cabeza se hacía al final de los 7 días. En breve, Pablo hizo las provisiones necesarias para los nazareos al ir al sacerdote en el templo, fijar la duración de los días de la purificación y programar el tiempo para los sacrificios de cada uno de los nazareos. También programó el afeitado de sus cabezas y la quema de su pelo con la ofrenda de fraternidad, tal como se ordena en Números capítulo 6 y versículo 18. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. La relación entre los judíos y los cristianos judíos en Jerusalén era una relación armoniosa, especialmente durante el tiempo de las fiestas religiosas. Mientras que los cristianos judíos continuaban ellos observando las costumbres y tradiciones del judaísmo, los judíos pasaban por alto algunas aberraciones. En opinión de los judíos, los cristianos no eran una amenaza, ya que la persecución que había seguido a la muerte de Esteban era ya cosa del pasado. Los judíos, en la dispensación, sin embargo, no fueron tolerantes con Pablo en absoluto. En Corinto, los judíos complataron contra su vida cuando él estaba a punto de partir hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, tal y como nos muestra en Hechos capítulo 20 y versículo 3. Pero Pablo hizo fracasar su plan al viajar a través de Macedonia y llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. En Jerusalén, los judíos procedentes del oeste de Asia Menor, probablemente de Éfeso, lo reconocieron, ya que había vivido en aquella ciudad por cerca de 3 años. Estos judíos quizá habían esperado ver si se aparecía en Jerusalén para celebrar allí la Pascua, y, cuando lo hizo, vieron ellos la oportunidad de eliminarlo, lo cual, pese a sus intentos anteriores, no habían podido hacer. Durante la primera semana de su estada en Jerusalén, la gente no detectó la presencia del apóstol Pablo. Los judíos de Jerusalén no le reconocieron porque había estado ausente de la ciudad por más de 2 décadas. Pero cuando entró en el área del templo con 4 hombres a los que no conocían, los judíos de Asia se sintieron afrentados. Lo habían visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo había traído a gentiles al lugar santo. Entonces, incitaron a la multitud en los patios del templo. Lucas dice que claramente que los judíos, no los cristianos judíos, instigaron la revuelta que resultó en el arresto del apóstol Pablo. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué estaban tan resueltos los judíos contra Pablo? Ellos, en su opinión, Pablo era el que representaba una amenaza para el judaísmo. Él supuestamente enseñó a los judíos de la dispensación que no observaran las costumbres y las leyes ceremoniales de Moisés,
las acusaciones en su contra son similares a las que se le hicieron a Esteban. Los judíos acusaron a Esteban de hablar en contra de la ley de Dios y del templo, tal como nos dice este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 11 y los versículos 13 al 14. Los judíos de Asia acusaron a Pablo de enseñar contra la ley y también en contra del templo, como veremos en los versículos siguientes. Continuó con el versículo 28, donde dice: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. En el griego, Lucas puede en una sola frase registrar la doble acusación que los judíos de Éfeso levantan contra el apóstol Pablo. En realidad, cuando Pablo hace su defensa ante el gobernador Félix en Cesarea, desafía a estos judíos a presentarse ante la corte e insiste en sus cargos, como así se verá más adelante en el capítulo 24 y versículo 19. Lo que ha dicho en los atrios del templo difícilmente puede considerarse como un cargo, y veremos por qué. La dispensación judía introduce el asunto como una típica preocupación judía. En consecuencia, ellos gritan: ¡hombres de Israel! Ellos se consideran como los atalayas sobre los muros de Sión. Ellos se consideran los defensores de la fe ortodoxa. Llaman a sus compatriotas judíos a que le ayuden a gritar: ¡ayudarnos! Sin embargo, es obvio que si ellos necesitaban ayuda, deben haberla pedido al capitán de la guardia del templo. Sigue diciendo este versículo: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Los judíos de Asia empiezan aquí su acusación. Esta parte de los cargos revela una exageración cuando dicen a todos los hombres en todas partes. Las palabras a todos los hombres son inclusivas, judíos y gentiles. Si la alegación hubiese sido verdad, entonces Pablo tiene que haber enseñado también en Jerusalén. Además, la acusación de que Pablo enseñaba contra el pueblo judío simplemente no resiste un análisis serio. La información de Hechos de los Apóstoles y de las epístolas de Pablo muestran que el apóstol predicó el Evangelio primeramente en las sinagogas, es decir, a los judíos, y que a pesar del rechazo que experimentó, siempre dio a conocer su preocupación por los judíos. Un ejemplo de ello es como vemos en la carta a los Romanos, capítulo 11, y los versículos 1 al 2 y los versículos 13 al 15. Aunque instruyó al pueblo judío en el sentido de que las leyes ceremoniales fueron cumplidas por Jesucristo, insistió en el significado y la aplicación de la ley moral. Por último, los hechos que haya ido al templo para purificarse y que haya pagado los gastos de los 4 nazareos, desmiente también la acusación de que había hablado mal en contra del templo. Cuando sigue diciendo en este versículo: ha metido a griegos en el templo y profanado este santo lugar. Esta acusación es también infundada. Ningún gentil pensaría entrar a los atrios del sagrado templo, de ninguna de las maneras, ya que según el historiador Josefo, numerosos letreros tanto en griego como en latín prohibían a los gentiles pasar del atrio de los gentiles. Por tanto, todo el mundo en la ciudad de Jerusalén, tanto judíos o gentiles, estaban enterados de estas inscripciones. Ningún gentil
puede pasar de la baranda alrededor del santuario y del recinto completamente cerrado para ellos, ya que cualquiera que fuese sorprendido quedaría sujeto a la pena de muerte, que inevitablemente se le aplicaría inmediatamente. Si Pablo había llevado a griegos al área específica del templo, es decir, al atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas, prohibido por los gentiles, entonces los judíos habrían tenido la evidencia. Los intrusos habrían sido detenidos. Pero esto de ninguna manera es el caso, es decir, que no ocurrió. Los judíos, furiosos, dependen en suposiciones y también en rumores, pero nunca en hechos concretos. Y voy concluyendo ya con esto. La Iglesia se dio cuenta desde el principio que, aunque en Cristo no hay diferencia y que no hay judío ni gentil, debían trabajar por grupos homogéneos. Los judíos que aceptaban a Cristo no dejaban las costumbres judías y los gentiles que recibían a Cristo no debían de ser obligados a guardar las costumbres judías, aunque sí debían abstenerse, como he estado compartiendo y dice así la palabra de Dios, de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Así como le ocurrió al apóstol Pablo, muchas veces tiene una información equivocada de nosotros, es decir, de los evangélicos en general. Le han dicho, por ejemplo, que no creemos en la Virgen María, o que somos herejes y tantas otras cosas que son completamente erróneas. Por supuesto que creemos en todo cuanto dice la Biblia, pero téngase en cuenta que no creemos en aquello que no menciona la Biblia. Estimado y estimada oyente, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra es sencilla y es bien clara. Por eso, mi amigo y mi amiga, oyente, si tú crees esto y lo crees de todo tu corazón, pues yo te animo ahora a que por un acto de fe tú puedas orar y repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón, como tu Señor, como tu Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por haber actuado durante toda mi vida erróneamente, dejándome llevar por cosas que los hombres han dicho, pero no lo que tú dices en tu palabra. Te pido perdón por todo ello. Me arrepiento de haberlo dicho y de haberlo pensado. Te abro mi corazón y te recibo ahora como mi Señor y como mi Salvador. Y creo firmemente que solamente tú eres el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios
os bendiga a todos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Cántaselo a Él, glorifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Te necesitamos, Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos: Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón, di conmigo.